Hola, en esta clase vamos a continuar con la historia de Atenas en el siglo VI a.C., una etapa clave porque fue la que sentó las bases para el desarrollo de la democracia. Las reformas de Solón evitaron el estallido de un conflicto social violento en el Ática. Tratamos ese tema hace un par de clases. Pero esas reformas dieron origen a una nueva etapa de lucha por el poder. De esa lucha surgiría un líder que lograría imponer su tiranía en Atenas. Se trataba de Pisístrato. En esta clase vamos a analizar cómo fue el camino que le permitió a Pisístrato llegar al poder. Comencemos. Veamos primero cuál era la situación de Atenas después de las reformas de Solón. La abolición de la esclavitud por deudas y otras reformas de Solón tuvieron éxito en aliviar las penurias más extremas de los sectores campesinos y en iniciar un lento camino de crecimiento y diversificación de la economía ateniense. Sin embargo, las tensiones sociales y políticas no desaparecieron, solo asumieron formas nuevas. El régimen timocrático de 4 clases introducido por Solón quebró el monopolio de la aristocracia y significó el ingreso de nuevos sectores sociales a la disputa por el poder. Quienes tenían éxito en acumular el nivel de riqueza necesario para acceder a las primeras clases establecidas por Solón podían ahora sumarse a la lucha por las magistraturas más elevadas del Estado sin importar cuán oscuro fuera su origen. Ello es demostrado por el caso de un cierto Dífilo o Antemio mencionado por Aristóteles, quien avanzó de la clase más pobre de los cetes a la de los caballeros. La constitución de Solón dio así origen en Atenas a una vida política mucho más compleja que la del período oligárquico precedente. Ahora participaban del gobierno de la polis tanto el demos, es decir, el pueblo llano ateniense, como los sectores medios. El demos era especialmente importante, ya que por su número ejercía una influencia determinante en 2 instituciones decisivas, la asamblea y los paneles de jurados. Los integrantes de la élite que aspiraban al poder se veían ahora forzados a buscar seguidores en esos otros estratos. A consecuencia de estos cambios, el período que siguió a la implementación de la Constitución solónica estuvo signado por la aparición de lo que los autores griegos denominan staseis, es decir, facciones o partidos. Las historias de Heródoto y la Constitución de Atenas atribuida a Aristóteles indican la existencia de 3 grandes facciones regionales en el Ática, cada una con un líder político definido. Eran los partidos de la llanura, la costa y la montaña. Veamos qué representaba cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos a los pediakoi, los habitantes de la llanura central del Ática en las márgenes del río Cefiso, el Pedíon. Esta era la zona más fértil del territorio, donde se extendía el cultivo de cereales. En este grupo parecen haber predominado los grandes terratenientes aristocráticos. Su líder era, según Heródoto, un tal Licurgo. Tanto Aristóteles como Plutarco indican que esta facción tenía una inclinación conservadora y era partidaria de un gobierno oligárquico. En segundo lugar estaban los Paralioi, habitantes de la región costera del sur designada Paralia, que probablemente eran en su mayoría pescadores, artesanos y mercaderes. Esta facción era liderada por Megacles, un integrante del linaje de los Alcmeónidas. Aristóteles y Plutarco le asignan a esta facción una posición moderada, lo que indicaría que sus integrantes eran partidarios de mantener la constitución de Solón.
La postura intermedia de este partido parece confirmarse, como veremos, por los frecuentes cambios en las alianzas de este grupo con los dos restantes. Por último, en tercer lugar, quedaban los diacrioi, habitantes de las regiones montañosas del este y noreste del Ática, que habrían sido, ante todo, pequeños campesinos y pastores pobres. Plutarco afirma que esta facción estaba compuesta por el populacho sin propiedades, sobre todo aquellos que odiaban a los ricos. Según Heródoto, Pisístrato fue el líder que organizó a este tercer grupo por oposición a los otros dos para tener una base de poder que le permitiera acceder a la tiranía. Plutarco y Aristóteles le asignan a esta facción una inclinación radical y popular. Se ha especulado mucho sobre la base de estas facciones, si eran verdaderamente divisiones regionales o si eran más bien el resultado del conflicto social. Todo parece indicar que ambas dimensiones se superponían y complementaban. En todo caso, la conexión de estos partidos con regiones específicas del Ática es un testimonio de la permanencia de las identidades regionales anteriores al cinecismo, que no se habían todavía fundido completamente en la nueva comunidad de la polis. Más allá de estas facciones regionales, parece que Pisístrato logró obtener también el apoyo de los habitantes pobres del centro urbano de Atenas y también de acreedores empobrecidos que habían sido perjudicados por la condonación de deudas sancionada por Solón. Aristóteles define a Pisístrato como demoticótatos, es decir, como un partidario radical del pueblo. Sin embargo, es claro que también lo apoyaban algunos integrantes de la aristocracia. Al igual que los líderes de las otras facciones, Licurgo y Megacles, Pisístrato era un típico aristócrata ateniense. Pero veamos en más detalle qué es lo que sabemos sobre su vida. Pisístrato era oriundo del demos de Braurón, una de las antiguas 12 comunidades que, como vimos en clases anteriores, se habían unido, según la leyenda, durante el reinado de Teseo para formar la polis de Atenas. Braurón se ubicaba en el corazón del territorio de la facción de la montaña. El padre de Pisístrato se llamaba Hipócrates y su linaje aristocrático se remontaba supuestamente al mítico Neleo. Su familia materna no era menos ilustre y por esta vía Pisístrato tenía un parentesco con Solón. Pisístrato había obtenido el reconocimiento generalizado de sus conciudadanos como Polemarco, es decir, como comandante de las fuerzas atenienses en una guerra contra Mégara, probablemente a mediados de la década del 560 a.C. Se había distinguido en la contienda sobre todo por la captura del puerto enemigo y por la conquista de la isla de Salamina. Sin embargo, ya antes de estos logros, debe haberse destacado lo suficiente como para ser elegido Polemarco. A finales de la década del 560 a.C., Pisístrato era entonces uno de los ciudadanos más distinguidos de Atenas, pero eso no lo conformaba. Trabajaría incansablemente para imponerse como gobernante único de la ciudad, lo que los griegos llamaban tyrannos, es decir, tirano, un término que no tenía para ellos un sentido tan peyorativo como el que nosotros asociamos con el mismo. Pisístrato alcanzaría su objetivo y lograría hacerse con el control de la polis en 2 oportunidades por periodos breves, pero sería expulsado. Finalmente sería exitoso en un tercer intento y se mantendría en el poder hasta su muerte en el 527 a.C. Sería sucedido por sus hijos, que controlarían a Atenas todavía hasta el 510 a.C. Los acontecimientos que marcaron el camino de Pisístrato al poder son confusos, especialmente en lo que se refiere a su cronología.
nuestras principales fuentes al respecto son todas muy posteriores a los acontecimientos. Las historias de Heródoto, la constitución de Atenas atribuida a Aristóteles y la vida de Solón de Plutarco. La información que brindan estos textos es en varios puntos contradictoria y parece incluir algunos elementos legendarios. A pesar de estas dificultades, podemos presentar un relato bastante detallado de los acontecimientos. Veamos entonces cómo fue el camino de Pisístrato hacia la tiranía. Según Heródoto, para hacerse por primera vez del poder, Pisístrato fingió un atentado en su contra y lo presentó como excusa para solicitar a la asamblea ateniense que le permitiera contar con un cuerpo de guardaespaldas armados para protegerse. Según Aristóteles, Solón, que ya era para ese entonces un anciano de avanzada edad, advirtió a sus compatriotas en la asamblea para que no confiaran en su pariente. Les dijo que él era más sabio que algunos y más valiente que los otros. Con esto quería indicar que era más sabio que los que no comprendían que Pisístrato, con su pedido, solo pretendía allanar el camino hacia la tiranía, y más valiente que los que sí lo comprendían, pero callaban por temor. A pesar de la advertencia de Solón, el pedido fue concedido. Una vez que Pisístrato contó con esta tropa armada, la usó para hacerse con el control de la Acrópolis y asumir el gobierno de la polis por la fuerza. El golpe de estado tuvo lugar en el 561 o 560 a.C. El tirano se mostró moderado y mantuvo la vigencia de la constitución de Solón y de la legislación vigente. Pero las dos facciones opuestas de la costa y la llanura se unieron en su contra y con su fuerza combinada consiguieron desplazarlo del poder en menos de un año. El final de la primera tiranía de Pisístrato parece haber sido relativamente pacífico, ya que él permaneció en el Ática, probablemente en su base de poder en Braurón, y no sufrió ningún castigo por su acción. La alianza entre Megacles y Licurgo fue breve. Una vez que removieron al tirano del poder, se volvió a la situación anterior de enfrentamiento entre ellos. Unos años más tarde, probablemente en torno al 552 o 551 a.C., Megacles propuso a Pisístrato una alianza. Lo apoyaría para que recuperara la tiranía si se casaba con su hija. La propuesta fue aceptada. Heródoto, nuestra principal fuente sobre estos sucesos, nos presenta una historia sobre la estratagema que los aliados utilizaron para restablecer la tiranía. Él mismo es escéptico sobre la verdad de este relato, que sin duda representa lo que los atenienses de su tiempo creían que había ocurrido. Según esta versión, Megacles y Pisístrato disfrazaron a una alta y bella doncella con las armas de la diosa Atenea y la pasearon en un carro por Atenas acompañada de heraldos que anunciaban a la población que la diosa misma ordenaba que Pisístrato fuera admitido en la Acrópolis. El truco dio resultado y se estableció así la segunda tiranía en Atenas en ese mismo año. Una vez en el poder, Pisístrato se casó con la hija de Megacles. Sin embargo, evitó tener hijos con ella. Heródoto es explícito respecto del recurso que el tirano usó para ello. Solo mantuvo con ella relaciones sexuales contrarias a lo natural. Dos motivos lo impulsaban a actuar de esta forma. Por una parte, Pisístrato ya tenía hijos de esposas anteriores. Por otra, consideraba a los Alcmeónidas, la familia de Megacles, como un linaje maldito por la condena a que habían sido sujetos tras la represión de la conjura de Silón, tema del que ya tratamos en otra clase. Su esposa, avergonzada, mantuvo por algún tiempo la situación en secreto, pero finalmente le reveló a su madre lo que sucedía. Esta informó a su vez a Megacles,
quien, enfurecido ante esta afrenta, recurrió una vez más a Licurgo para que lo ayudara a expulsar por segunda vez a Pisístrato. Ante la nueva unión de las facciones de la costa y la llanura en su contra, Pisístrato abandonó a Atenas. Su segunda tiranía fue así otra vez breve. Habría durado aproximadamente un año, al igual que la primera. Esta vez, Pisístrato fue procesado y condenado en ausencia. La secuencia de las acciones de Pisístrato en el exilio no es clara. Heródoto solo menciona a la ciudad de Eretria en la costa occidental de la isla de Eubea como su base durante sus años fuera de Atenas. Pero Aristóteles añade que el gran logro de Pisístrato en esos años fue establecer con sus seguidores una colonia en la península calcídica, en el Golfo de Tesalónica, en un lugar llamado Raikelos. Desde allí, Pisístrato y sus hombres avanzaron hacia la región del monte Pangeo, donde pudieron explotar ricos filones de oro y plata. Esta región minera sería una de sus principales fuentes de recursos hasta el final de su vida. Esos fondos le permitieron ahora formar un ejército privado de mercenarios. Tras estos éxitos, Pisístrato reunió sus fuerzas en Eretria y desde allí organizó el regreso al Ática. Recibió contingentes armados y contribuciones financieras de otras ciudades que, como por ejemplo Tebas, tenían un interés en estimular el conflicto interno en Atenas. Especialmente significativo fue el aporte de la ciudad de Argos, con la que Pisístrato estaba conectado por uno de sus matrimonios. 1000 soldados argivos se sumaron a sus fuerzas. Finalmente, tras 10 años de exilio, en el 546 a.C., Pisístrato desembarcó con su ejército en la región noreste del Ática, que era la base tradicional de sus seguidores. Se adueñó primero de la aldea de Maratón y desde allí inició la marcha hacia el casco urbano de Atenas. Sus fuerzas crecieron en el camino al sumarse grupos de sus simpatizantes internos. Con algo de tardanza, los magistrados atenienses comprendieron la gravedad de la situación y movilizaron todas las fuerzas disponibles para enfrentar a los invasores. Sin embargo, a mitad de camino, las tropas de Atenas fueron sorprendidas al encontrarse con las de Pisístrato, que habían avanzado mucho más rápido de lo esperado. Según Heródoto, los invasores atacaron mientras los defensores se encontraban almorzando despreocupadamente en una pausa en su marcha. La derrota fue completa y las fuerzas de la ciudad se dispersaron en desorden. Heródoto añade que los hijos de Pisístrato se movieron rápidamente y convencieron a los distintos grupos de soldados para que desistieran del combate y regresaran a sus casas. Pisístrato ingresó en el centro urbano de Atenas y se convirtió así por tercera vez en tirano. Pero esta vez conservaría, como dijimos, el poder hasta su muerte en el 528 o 527 a.C. A pesar de que Pisístrato llegó, como vemos, al poder en Atenas de forma violenta, su gobierno sería sorpresivamente una época de paz e inusitada prosperidad. La próxima clase vamos a continuar con este tema y vamos a ver cuáles fueron las características de ese gobierno de Pisístrato y por qué decimos que fue una época de paz y prosperidad. Espero que les haya gustado esta clase. Si ha sido así, no dejen de suscribirse al canal. Hasta luego y los veo en la próxima clase.